Dijo que ingresaba más tarde. Es una crema hidratante con un toque de Amén. Bueno, la idea de la clase de hoy, del encuentro, sería el segundo para los que empezaron en diciembre, el segundo encuentro, y para los que empiezan en enero sería el primero. En el primer encuentro, en la primera clase, estuvimos viendo los temas de captación de cliente, consulta, el contexto donde se puede realizar la consulta, que puede variar de acuerdo a si es una urgencia o la causa ya está iniciada. Hablamos también sobre el costo de la consulta, cómo realizar correctamente el convenio de honorarios, de qué manera, algunas ideas o sugerencias para una financiación y cómo podemos hacer efectivo ese cobro de honorarios regulados. Y bueno, todo lo concerniente a la primera etapa, que es esta de contacto con el cliente, con familiares de nuestro potencial defendido, cómo se desarrolla el momento en que nos debe firmar la designación, cómo presentarnos en la comisaría o en la unidad penitenciaria donde se encuentre. No sé si les quedaron algunas dudas en relación a esos temas que abordamos en el primer encuentro. Me pueden consultar, así ya pasaríamos a la clase de hoy, que sería la vista de causa. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda en relación a la consulta? ¿O cómo desarrollarla? ¿O alguna inquietud? Bien. ¿No? Bueno, sí, igual después avanzamos y si tienen alguna consulta en los próximos encuentros o nos consultan por privado o en el momento del encuentro, no hay ningún problema. Y en cuanto al desarrollo del curso, la idea es que la práctica sea constante, ¿sí? Por las causas que tenemos y las causas que estamos interviniendo, que vienen por la Defensoría Virtual, que funciona los días miércoles en el horario de 16 a 18 horas. En esa defensoría participan detenidos de la provincia de Buenos Aires, en diferentes causas y en diferentes etapas procesales, diferentes delitos también. Y la idea es proporcionarles a ustedes esa posibilidad para que puedan avanzar en el desarrollo práctico o en el inicio del trabajo que quieren realizar en el fuero, ¿sí? De esa manera les podemos garantizar que tienen causas como para la práctica, más allá de que ustedes tengan o no por ahí alguna consulta en particular o algún cliente o estén llevando sus primeras causas. Bueno, en esa defensoría yo les envié un expediente, que es el expediente de Barrio Nuevo, y tengamos en cuenta que esa primer consulta, como lo habíamos hablado, se puede desarrollar en un momento de urgencia, o sea, recientemente la persona aprendida, que tengamos el contacto, se encuentra en una dependencia policial y en ese momento nos vamos a acercar a la comisaría, aunque el imputado se encuentre incomunicado. La idea es que nos acerquemos, porque si nos acercamos podemos enviar la designación aún estando el imputado incomunicado para que nos firme en ese momento la designación. Es lo único que le podemos acercar en este momento de incomunicación. Entonces es importante que se acerquen. Si coordinan ustedes honorarios, obviamente antes de acercarse ya tienen que tener en claro que ya les paguen ese momento de acercarse y evacuar la consulta con los familiares.
Pero en la misma reunión también pueden coordinar para el día siguiente, que sería presentarse ante la declaración indagatoria y presentar esa designación. Bueno, en ese momento presentan la designación con sus datos, con los datos del imputado. En la comisaría también pueden tener la información en relación al delito por el que se encuentra la persona detenida, y el juzgado interviniente y la fiscalía interviniente, ¿sí? A partir de la comisión de un delito, las partes que intervienen en el proceso van a ser un juez de garantías, el Ministerio Público Fiscal, que es el que va a realizar la acusación, y el abogado defensor, que si no tiene recursos va a ser un defensor oficial o un defensor particular, a partir del inicio de la comisión de un delito. Entonces nuestro rol como abogados defensores va a ser desde el momento que nos contactan, obtener como objetivo principal y primordial la libertad de nuestro defendido, ¿sí? Lo más urgente posible. Eso es lo que para eso nos contratan y ese es el servicio que ofrecemos, ¿sí? Va a ser nuestro trabajo en función de eso. Obviamente este objetivo paralelo a una estrategia, porque más allá de que podamos obtener la libertad de nuestro defendido, la causa va a continuar, ¿sí? Hasta que se resuelva definitivamente. Podemos lograr por ahí una excarcelación en los primeros momentos procesales, la causa va a continuar de acuerdo al delito en cuestión, al delito que se investigue y la complejidad del mismo. Vamos a tener que aportar pruebas para desvirtuar la acusación del Ministerio Público Fiscal. Y esta estrategia o esta posibilidad de resolución va a tener que tener en cuenta los recursos que tengamos, los medios y las pruebas que podamos presentar, ¿sí? Nunca olvidarse de estos temas. También, como hablamos en el primer encuentro, es importante la confianza y el vínculo que establezcan ustedes con su cliente, ¿sí? Para poder trabajar de manera correcta en esta estrategia, que va a ser durante todo el desarrollo de la causa, mientras ustedes estén como abogados defensores en ese expediente. Entonces es muy importante establecer este vínculo de confianza porque van a trabajar en conjunto para presentar las pruebas, para realizar la declaración indagatoria y para evaluar cada momento procesal y cómo van a ir avanzando en el desarrollo de la causa. Bueno, si nos acercamos en esa primera instancia y podemos coordinar la posibilidad de presentarnos en la declaración indagatoria, es importante que tengamos todos los datos necesarios en esa primera entrevista con familiares y también con alguien que sepa algo en relación al hecho, ¿sí? Y al momento de la aprehensión de nuestro defendido. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos prepararnos durante ese día para el día siguiente, que va a ser el momento de la declaración indagatoria. ¿En qué consiste esa preparación? Ustedes van a tener que tener en cuenta algunos datos concretos en cuanto al contexto, al lugar y dónde se realizó el hecho, dónde ocurrió y dónde fue la aprehensión. Mi consejo es siempre que se constituyan en ese lugar. Por ejemplo, que hagan el recorrido que hizo el imputado antes de ser aprehendido, por ahí del lugar de los hechos hasta el momento mismo de la aprehensión, para ver el lugar, el horario, si hay cámaras de seguridad, ¿sí? Si es una zona poblada o despoblada, que va a ser todo este contexto. Lo vamos a utilizar para seleccionar la estrategia adecuada. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes estén ahí en ese lugar, se constituyan, porque puede ser que nuestro defendido no tenga por ahí
la certeza de su recorrido o de detalles, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que si fue a cometer un delito, un ilícito, no va a tener en claro por ahí todos los detalles, recorridos, no sé, cámaras y lugares. De esa manera pueden ir armando la estrategia con él al día siguiente cuando lo entrevisten. Igual tengan en cuenta que esa persona que van a entrevistar viene tal vez de haber cometido un ilícito, aprendido, muchas veces también golpeado por personal policial que interviene en la aprehensión al momento de reducirlo, o al momento de ingresar también a una comisaría o a una unidad penitenciaria. Entonces no va a ser un momento tranquilo para nuestro defendido, ¿sí? Va a estar nervioso por la situación que vivió y por la que le espera también. Entonces nosotros vamos a tener que darle confianza, contención y la seguridad de que vamos a hacer lo mejor para él en esa causa y en esa defensa que vamos a asumir, y que estamos preparados para hacerlo, ¿sí? Bueno, en el primer momento, que antes de realizarse la declaración indagatoria, nos vamos a presentar en la Fiscalía, vamos a llevar esta designación certificada por funcionarios policiales, donde se encuentra alojado nuestro defendido. Y nos van a permitir ver el expediente, ¿sí? En esa vista del expediente tienen que tener en cuenta ustedes como detalle principal, por ahí no van a tener tanto tiempo como para tomar nota o sí, y ver detalles más profundos de la causa, pero sí lo que tienen que tener en cuenta es el acta de procedimiento. Eso lo tienen que leer bien, que es el momento en que la policía interviene ante la comisión de un ilícito y deja constancia de cómo se producen los hechos y cómo se produce la aprehensión, ¿sí? Lo que indica la experiencia, que generalmente esa acta de procedimiento tiene detalles que nos pueden servir a nosotros como abogados defensores. ¿Detalles en qué sentido? En el sentido de que no son correctos, no reflejan la realidad de lo que sucedió, y a veces por voluntad, ¿no?, de quien la escribe, y a veces también por falta de conocimiento, ¿no?, de lo que se está escribiendo, porque se debería escribir por ahí de otra manera, y no se hizo correctamente. Entonces, en cuestiones o delitos graves, donde no tenemos por ahí la posibilidad de conseguir una absolución, un sobreseimiento en primera instancia o una absolución en un debate, lo que vamos a tener en cuenta es que cuando por ahí la defensa, en cuanto a esto, que no vamos a poder conseguir una absolución, la defensa va a tener como fundamento por ahí cuestiones técnicas, ¿sí? Y nulidades por ahí del procedimiento. Por eso en los delitos por ahí más graves, si bien no vamos a poder conseguir una absolución, podemos llegar a tener algún tipo de nulidad que presentar, o por ahí algún cambio de calificación, que también es importante, porque pueden quedar firmes algunos de los delitos por los cuales nuestro defendido se encuentra imputado, y otros no, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es de mejorar siempre, primero conseguir su libertad, si no se consigue esta, mejorar la situación procesal de nuestro defendido, hasta llegado al debate. Bueno, entonces es muy importante esa acta de procedimiento, ¿sí? Yo les había pedido el informe a ustedes, por eso les pasé la causa previamente de Barrio Nuevo. Les pedí un informe para tener una idea de qué es lo que entienden, ¿sí? En el primer momento que tienen contacto algunos, que es la primera vez que tienen contacto con una causa penal. Bueno, la idea de ese informe es que ustedes lean, escriban qué es lo que entienden, qué detalles tendrían en cuenta o qué estrategia valorarían como para asesorar al cliente que van a asistir, ¿sí?
No sé si tuvieron la oportunidad de leer la causa de Barrio Nuevo y quieren comentar algo. Me llegó solamente un informe de Hugo en relación a esa causa. ¿Qué tal? Sí. Buen día, doctora. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, doctor. No, quería hacerle una pregunta con respecto a algo que dijo hace unos minutos, Sí. la presentación de la designación de abogado defensor que usted dijo en Fiscalía, Sí. ¿no es en juzgado de garantías donde se presenta o Fiscalía también lo toma? La designación generalmente se presenta donde se encuentra físicamente, en realidad lo que dice el código es que deberíamos presentarla en el juzgado de garantías, pero en la práctica nos permiten hacer esa presentación donde está físicamente el expediente. Y en la instrucción el expediente siempre va a estar en la fiscalía. Entonces la fiscalía es quien nos va a recibir esa designación y nos va a pedir que firmemos una aceptación de cargo, ¿sí? Es una planilla que nos dan, completamos nuestros datos y aceptamos el cargo. Pero bueno, eso lo consultan en la jurisdicción donde trabajen y en la fiscalía les van a indicar dónde aceptan el cargo. Ustedes lo que pueden hacer es, en el primer momento que asisten a ver el expediente, es preguntar esto, dónde presento la designación, o si la puedo presentar en esta oficina, en este organismo, o lo tengo que presentar en el juzgado de garantías, y dónde puedo aceptar el cargo. Bueno, la idea es esa, o sea, nos facilitan la tarea los fiscales y nos posibilitan aceptar el cargo donde está el expediente y donde vamos a hacer la declaración indagatoria que es en la fiscalía. Generalmente el juzgado está en otro lugar o fuera del edificio de tribunales, puede suceder. Entonces, si ese mismo día vamos a aceptar el cargo, nos tendríamos que trasladar fuera del edificio o donde se encuentre la fiscalía, aceptar el cargo y volver para realizar la declaración indagatoria. Por eso esto les digo que es una cuestión de la fiscalía más que nada. Sí, sí, porque a mí acá en el Departamento Judicial de Trenquelauquen me ha pasado que he querido presentar algunas designaciones de abogado en las fiscalías, no me las han aceptado, me han mandado al juzgado, pero de todas formas hoy para mí ya no es un problema porque los juzgados de garantías me toman la designación electrónicamente, o sea que claro. Lo hago con el sistema de presentaciones electrónicas y listo. No, ya no es un trastorno. Antes sí, iba a la fiscalía a ver la causa y después me mandaban al juzgado de garantía a hacer la presentación, entonces, bueno, me hacía demorar más tiempo. Sí, sí, ahora como estamos con este contexto, la verdad que sí, se presenta todo electrónicamente. Fuera de este contexto, claro, es la indicación que les digo. Bueno, al doctor le pasó esto, acá yo estoy en Moreno y también sucede esto, pero en otras jurisdicciones no, por ejemplo en San Martín no, en San Isidro no, en Capital tampoco. Nos permiten directamente aceptar el cargo donde se encuentra físicamente el expediente. Nos facilitan esa tarea. ok. Bien. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esto del acta de procedimiento en primera instancia. No sé si ustedes tienen ahí la causa. La podemos ver. ¿Tienen el expediente ahí a Sí, mano? yo lo tengo acá abierto. Bueno, ahí lo abrimos. Bueno, tenemos la calificación. Si tienen el expediente a mano lo vamos siguiendo, la calificación en la carátula del expediente, los datos del juez que interviene, los datos del imputado, el número de IPP, la fecha del hecho, el delito, el secretario interviniente y el defensor, que ahí tendrían que estar nuestros datos.
y también las víctimas. Eso sería en la carátula. Después se inicia con un sumario, se repiten estos datos adentro. Los datos de la receptoría penal. En penal, eso les tengo que decir porque no, por ahí todos no lo saben, es el sistema donde se encuentra digitalizado, se llama SIMP, S-I-M-P. En nuestra primera presentación, lo que vamos a hacer para ahorrar tiempo es pedir que se nos vincule, en esa misma designación pedimos, se nos vincule con el sistema SIMP, S-I-M-P. Y pedimos las autorizaciones que tengamos que pedir de nuestros asistentes. Yo lo hago todo en la misma presentación, para que se digitalice todo y podamos tener acceso mediante ese medio electrónico, ¿sí? Eso es en provincia de Buenos Aires. Sí, hay que denunciar, creo que el usuario, que es el número de quit de... El usuario, sí. De Sí, es cada el que usuario. está en el correo, nuestro correo electrónico, domicilio electrónico. Claro. Sí, porque si no lo pedimos, a veces se olvidan de vincularnos y no tenemos el acceso digitalizado al expediente. Bueno, después hay un formulario del imputado, ¿sí? Después una ficha de la Suprema Corte, otra vez la carátula, y después tenemos el acta de procedimiento. Ahora tengan en cuenta esto, porque como esto es todo digital, el formulario, todos los formularios que vienen de comisaría, como lo ven ustedes acá, no nos permiten ver bien en la parte inferior de la hoja, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se acerquen a tomar vista del expediente, en esa declaración indagatoria, lo que van a solicitar es abrir esto y sacar las fotos como corresponde. Si no, les van a aparecer las palabras que están contra el margen izquierdo por la mitad. Y después cuando quieran ir a leer, se van a encontrar con esta dificultad. Ustedes piden que se desarme el expediente o que los autoricen a ustedes, así que les sacarían los ganchos y lo abren completamente para tomar las fotos correctamente. De eso no se olviden, o quien los asiste en la toma de digitalización del expediente, ¿no? Hagan esto. O indiquen a sus asistentes que procedan de esta manera. Bueno, después tenemos una síntesis del hecho. Papeleta del aprehendido, dice, ahí se le notifican a él los derechos que tiene y lo firma. Después el acta de notificación de la formación de la causa, que es el artículo 60. Después una certificación de domicilio y certificación de captura si tiene alguna causa pendiente. Y después la constancia de la revisión médica. ¿Sí? Las personas cuando son aprehendidas son derivadas al médico forense para que tome vista y vea al imputado. Y en este caso, por ejemplo, esto es importante porque en el caso de referencia, este médico no toma en cuenta la situación real de nuestro defendido, ¿sí? Dice que presenta algunas escoriaciones, pero en realidad nuestro defendido fue baleado en el momento de la aprehensión con balas de goma a 1 metro de distancia, con muchas balas, ¿sí? Bueno, eso no surge de este precario médico, lo que hace que esta persona, el médico que firma, miente en este informe. Situación grave, ¿sí? Para él.
Y después vienen declaraciones testimoniales. Las declaraciones testimoniales van a estar los funcionarios que intervienen en el acta de procedimiento y todas las personas víctimas o testigos que también firmaron ese acta de procedimiento. Todas esas personas van a comparecer a la Fiscalía a ratificar lo que firmaron en el acta de procedimiento. Después hay fotos, un examen de visu. Que por sí solo no es prueba porque nos pueden exhibir, qué sé yo, en una de las fotos un arma, un cuchillo, pero bueno, no determinaría por sí solos nada, ¿no? Si no hay testigos que presencien el secuestro de esos elementos. Bueno, después tienen un acta de inspección ocular del domicilio. En este caso, por ejemplo, Barrio Nuevo presta declaración indagatoria. Y si nosotros hubiésemos asistido como abogados defensores, la verdad es que a veces no es conveniente. Si no hicimos el relevamiento del lugar y no nos constituimos en el lugar de los hechos, la verdad que no es aconsejable que declare, ¿no? Si no pudimos tomar todas estas medidas preliminares. Pero en este caso en cuestión en particular, siendo Barrio Nuevo una persona que posee antecedentes, no iba a hacer caso a nuestra sugerencia de no poder declarar, porque sabía él que el procedimiento fue irregular, entonces sí o sí iba a querer prestar su declaración indagatoria, como sucedió. El defensor oficial no lo quería dejar declarar, pero él declaró. Bueno, en el momento de la entrevista previa, antes de la declaración indagatoria, si nosotros hubiésemos asistido a Barrio Nuevo como abogados defensores, él nos iba a contar su versión de los hechos, lo que íbamos a comparar con el acta de procedimiento y en relación a esas manifestaciones, ver qué podemos probar, ¿sí? Qué posibilidades tenemos de probar todo lo que él manifiesta en sus dichos y empezar así a presentar una teoría del caso y una estrategia, ¿sí? Para después, bueno, incorporar los medios probatorios necesarios que nos permitan avanzar en esa estrategia. Bueno, ahí tienen el relato del procedimiento, no sé si lo pudieron ver, pero bueno, hay muchas inconsistencias, hay bastante material en este acta de procedimiento. Después les recomiendo la lectura detallada de esto y que hagan un informe aunque sea de esta primera acta de procedimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que entienden ustedes y qué estrategia plantearían en esta situación? Bueno, la idea es que ustedes desarrollen habilidades para, en ese momento de la vista del expediente, de la vista de causa y de la declaración indagatoria, puedan tomar decisiones rápidas, ¿sí? En cuanto al consejo del cliente, el manejo de esa situación también, o sea, si ustedes aconsejan a que no se realice la declaración indagatoria porque no está en condiciones, por ahí la persona, hay momentos en que no puede declarar en esa situación, por esto que les contaba, que viene de la comisión de un ilícito, que pasó toda la noche en una dependencia policial, está sin comer, por ahí golpeado, herido, en el caso de Barrio Nuevo. Entonces a veces por ahí no es el contexto más adecuado donde deba realizarse una indagatoria, ¿sí? Después, posteriormente a este acto, lo que podemos hacer es pedir una ampliación y ahí sí prepararlo para declarar con mayor tranquilidad, que puede ser en cualquier momento y todas las veces que sean necesarias. Manifestar esto a nuestro defendido, darle tranquilidad de que no se perjudica si en ese momento no declara y que por ahí es mejor tomar estas medidas preliminares y ver qué es lo que él nos cuenta, tratar de ver qué vamos a poder probar y a la semana siguiente que preste su declaración indagatoria, que sería lo más conveniente.
Ahora, si ustedes hicieron la investigación preliminar y ven que la persona está dispuesta a declarar y puede hacerlo, y no perjudicaría la estrategia y la teoría del caso, bueno, en ese momento sí pueden asesorarlos en cuanto a que pueda prestar su declaración indagatoria. Pero tengan en cuenta todas estas situaciones y contextos, ¿sí? Porque lo que declare va a tener que ser evacuado, se va a someter a preguntas del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Bueno, va a tener que estar preparado el Ministerio Público Fiscal. Si él está mintiendo, va a tratar de probar en ese mismo acto de que nuestro defendido está incurriendo en alguna mentira o en alguna contradicción, y después lo va a utilizar para avanzar en su acusación, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un break de 15 minutos o 10 minutos y volvemos, ¿sí? Si pueden, en el break leen el acta de procedimiento y seguimos hablando sobre eso. ¿Está bien? Perdón, el acta de procedimiento, eso, ¿cuál sería? ¿Qué foja sería? Ahí le digo. Puntualmente. 14 y 15. Me figura acá. Ok. 14. Ok. Ahí les mando yo igual. Ok, si no. perfecto. Y con respecto a la declaración indagatoria, con respecto a las preguntas, nuestro defendido, si quiere, podría relatar el hecho y negarse a contestar preguntas, ¿no? Eso lo podría hacer. Se puede hacer. Sí, ahora hablamos, después del break, Okay. hablamos sobre la declaración indagatoria, sobre los detalles de la declaración indagatoria. Bien. Perfecto. Bueno, vemos entonces el acta de Bien. procedimiento y nos volvemos a contactar. Bien. Bien. La llevan al COSTES, o puede ser una pancreatitis o una